King Jack era tan desafortunado que el destino decidió golpearlo con una condición médica extremadamente rara, una dolencia tan única que jamás había sido registrada en otra persona. Lo que volvía esta situación aún más trágica era el pronóstico. Le quedaban apenas 6 meses de vida. Toda su existencia había sido una cadena de sacrificios, una colaboración involuntaria con la esclavitud moderna. Jamás tuvo la oportunidad de gozar los pequeños placeres que brinda la vida. Pero lo que realmente lo dejó emocionalmente destrozado fue la idea de marcharse de este mundo sin haber conocido el amor, sin haber perdido su virginidad. Como si eso no fuera lo suficientemente cruel, el destino le jugó una última y perversa broma. Ese mismo día, Jack se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor de la lotería. Sin embargo, ni todo el dinero del mundo podía comprarle una cura o una segunda oportunidad. Finalmente, falleció. Pero la historia no terminó allí. Jack renació en el inframundo, convertido en un esqueleto calvo, una criatura de bajo rango. Su nueva tarea consistía en exterminar cualquier amenaza que se opusiera al reino demoníaco. Aceptó su deber sin cuestionarlo, y con esfuerzo y disciplina, erradicó por completo a los rebeldes. Gracias a sus hazañas, el dominio de los demonios, que se encontraba al borde de la extinción, experimentó un renacer. Por ello, fue proclamado como el soberano eterno del inframundo, y obtuvo el título de Gran Rey Demonio. Aunque su verdadero nombre era Jack, por alguna razón todo el mundo lo llamaba erróneamente Isaac. A él no le importaba demasiado. Después de todo, la fama y el respeto eran nuevos para él, pero tampoco eran su prioridad. Desde el principio, Jack tenía una única meta: abandonar ese mundo infernal. Anhelaba convertirse de nuevo en humano, para poder saborear una comida auténtica, sentir dolor, luchar, reír, vivir. Anhelaba sensaciones tan básicas que le habían sido negadas por años. Así que, un día, marchó al reino divino, portando la cabeza cercenada del comandante enemigo. Era la prueba de que había culminado la misión que le habían impuesto: aniquilar a todas las facciones rebeldes que desafiaban a los dioses. Había cumplido con su parte del acuerdo. Ahora era el turno de los dioses, de honrar lo pactado y restaurarlo a su forma humana. Los dioses quedaron estupefactos. El encargo que le habían dado debía haber tomado siglos, pero él lo completó en apenas unos años. La cruda verdad era que nunca pensaron en cumplirle. Le dieron una misión imposible para que se quedara eternamente como su peón. Pero Jack no era ingenuo. Exigió que cumplieran lo prometido y dejó claro que no toleraría más evasivas. Uno de los dioses trató de embaucarlo nuevamente, proponiéndole realizar una última misión. Pero Jack ya entendía perfectamente sus intenciones. Su ira estalló. La energía que emanaba de su cuerpo era tan colosal que incluso los propios dioses temblaron de miedo. Los dioses corruptos se unieron rápidamente y conjuraron un hechizo poderoso con la intención de neutralizarlo por completo. Utilizaron un arte supremo. Habían inscrito su nombre en una extraña criatura con forma de 100 pies. Cualquiera cuyo nombre apareciera en ese ser quedaba paralizado, sin importar cuán poderoso fuese. Era una técnica celestial reservada para sellar catástrofes vivientes. Así, comenzaron a ejecutar el encantamiento final para aprisionarlo por la eternidad en esa criatura. Pero Jack, sabiendo lo que se avecinaba, tomó una decisión drástica. Prefería destruirse a sí mismo antes que terminar como una lombriz sin dignidad ni cabello. Su energía se concentró en una sola explosión devastadora que sacudió todo el reino celestial. Y cuando la nube de polvo se disipó, Jack ya no estaba. Solo quedó la diminuta oruga, la misma en la que supuestamente estaría contenida su alma. Los dioses, creyendo que su hechizo había tenido éxito, celebraron. Con Jack fuera del panorama, pensaron que podrían recuperar su poder y que nadie más se interpondría. Sin embargo, uno de los dioses más sabios,
los instó a no confiarse. Aún existía el riesgo de que algo similar a Jack surgiera de nuevo. Por ello, elaboraron un nuevo plan: crear un recipiente perfecto en el mundo humano para que albergara a un santo y erradicar por completo a los demonios. Pero otro dios les advirtió que esta tarea consumiría una gran parte del poder del que se ofreciera voluntariamente. A pesar de ello, el dios encargado aseguró que no sería tan complicado. Solo necesitaba hallar el alma adecuada para introducirla en el cuerpo del nuevo santo. Y respecto al insolente rey demonio, ellos estaban convencidos de haberlo reducido a una insignificante oruga, condenada a ser torturada eternamente. Ahora cambiamos de perspectiva. Jack, traicionado vilmente por los dioses, abrió los ojos y descubrió que había renacido en el cuerpo de un bebé. No comprendía cómo había sucedido. La única explicación lógica era que los dioses, de alguna forma, fallaron al ejecutar el sello. Cerca de él, una sirvienta celebraba que el santo finalmente despertaba. Pero cuando Jack, o mejor dicho, Isaac, como todos lo llamaban ahora, observó a los sirvientes, se percató de que no tenían intenciones puras. Uno de ellos sacó un biberón con un líquido verdoso y sospechoso. Al verlo, el recién nacido entró en pánico absoluto. ¿Iba a morir de nuevo, justo después de haber vuelto a nacer? El sirviente, con una sonrisa torcida, se disculpó mientras trataba de forzar la tetina en su boca. Isaac la esquivó moviendo la cabeza con fuerza. El personal empezó a entrar en pánico, sin entender por qué el supuesto santo rechazaba la bebida. Pero Jack tenía motivos muy sólidos para no confiar. Después de todo lo vivido, no pensaba dejar que lo envenenaran otra vez sin luchar. Y entonces los llamaron Isaac, el mismo nombre que usaban en el inframundo, el mismo que emplearon los dioses al momento de sellarlo. Y entonces una chispa se encendió en su mente. Quizás la única razón por la que el hechizo falló fue porque nunca usaron su verdadero nombre, Jack. Tal vez eso fue lo que permitió que reencarnara en lugar de ser encerrado. Esa revelación provocó una sonrisa oscura y satisfecha en su rostro. Los dioses habían cometido un error crucial. Justo en ese momento, los sirvientes aprovecharon su distracción y le metieron el biberón en la boca. Trataron de sujetarlo con fuerza, pero el bebé seguía resistiéndose. Finalmente, Isaac se rindió y aceptó el contenido. Al probarlo, descubrió que tenía el sabor amargo de un jugo de vegetales. No era venenoso, pero tampoco era agradable. Aún así, había algo más. Una presencia inquietante comenzó a extenderse por su interior. Algo en el líquido activó una alarma en su cuerpo. Toda la información que acababa de escuchar. Por dentro, su mente era un torbellino de pensamientos. Que lo llamen candidato a santo, que el emperador lo compare con una figura histórica tan importante y que, encima, el obispo quisiera inspeccionarlo personalmente. Todo eso era demasiado para procesar en el cuerpo de un bebé. Sin embargo, a pesar del caos interno, Isaac se obligó a mantener su fachada de inocencia absoluta. No podía permitir que ninguna expresión o movimiento lo delatara. Sabía que estaba en territorio hostil, rodeado de enemigos que, si descubrían quién era realmente, harían todo lo posible por acabar con él. Su única defensa era seguir representando el papel del tierno recién nacido. Por ahora. El emperador, completamente cautivado por el niño, se acercó para mirarlo más de cerca. Al ver los intensos ojos de Isaac, murmuró para sí mismo que podía sentir una presencia divina, como si el alma del fundador del imperio estuviese reencarnada en este pequeño. El viejo obispo, al oír eso, apretó los dientes con fuerza. Su rostro se tensó y en su interior hervía una mezcla de desesperación e impotencia. Estaba seguro de que, si no hacía algo pronto, perdería su influencia, y peor aún, su cabeza. Así que, sin perder tiempo, el obispo alzó la voz y pidió nuevamente revisar al niño. Esta vez fue más directo.
asegurando que su instinto como servidor del clero le decía que algo oscuro residía en el pequeño. Pero Alexander lo interrumpió con autoridad. Le recordó que él, como emperador, no necesitaba consejos no solicitados. Y más aún, le advirtió que si deseaba seguir haciendo acusaciones sin pruebas concretas, lo mejor sería que se retirara de inmediato. Esa humillación pública dejó al viejo obispo sin palabras. Sudaba frío mientras forzaba una sonrisa fingida, asegurando que solo hablaba por preocupación, nada más. Sin embargo, por dentro, la furia y la frustración lo estaban consumiendo. Mientras tanto, Isaac empezaba a unir piezas dentro de su mente. Sabía que había sido víctima de un complot desde el momento en que bebió ese jugo envenenado. Todo apuntaba a que este obispo en particular había estado detrás del intento de asesinato, y ahora que lo tenía frente a él, podía sentir el aura corrupta que lo rodeaba. Ese hombre no era un servidor de Dios, era un traidor con vestiduras sagradas, y aún así tenía que esperar. No podía actuar precipitadamente. Su cuerpo aún era frágil, su maná no estaba completamente formado, y cualquier error lo pondría en una situación irrecuperable. Por eso se obligó a calmarse, a seguir sonriendo, a interpretar su papel. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia. Los sirvientes continuaron alimentándolo con el mismo jugo venenoso, creyendo que cumplían una misión sagrada. Lo que no sabían era que con cada botella, Isaac absorbía más maná demoníaco, fortaleciéndose a un ritmo alarmante. Su núcleo de maná blanco seguía creciendo, y con él su comprensión de la magia y el mundo que lo rodeaba. A escondidas, en el rincón más profundo de su mente, Isaac ya comenzaba a experimentar con hechizos olvidados, técnicas que incluso los antiguos demonios consideraban prohibidas. Lo hacía en silencio, sin que nadie lo notara, mientras seguía lloriqueando, riendo y durmiendo como cualquier otro bebé. En ese periodo, también comenzó a identificar a sus verdaderos enemigos. Observaba a cada sirviente, a cada visitante del templo, escuchaba conversaciones secretas, analizaba expresiones y conductas. Ya había memorizado los rostros y las voces de quienes deseaban verlo muerto. No iba a olvidarlos, nunca. Hasta que un día, un nuevo personaje hizo su aparición. Una mujer elegante, de porte noble, y con una mirada serena, pero implacable. Se presentó como la matriarca de la familia Esoa, su supuesta abuela. Desde el primer momento en que sus ojos se cruzaron con los del bebé, Isaac supo que esa mujer no era como los demás. Ella podía ver más allá. Había algo en su aura, un poder escondido, una inteligencia aguda, y lo más importante, no parecía tener malas intenciones. Al menos no inmediatamente. La mujer lo alzó con delicadeza y lo miró fijamente, como si intentara leer su alma. Isaac, por su parte, se esforzó en parecer lo más angelical posible, y aunque no podía estar seguro, algo en su interior le decía que esta mujer sería clave en lo que estaba por venir. No era aliada ni enemiga, aún no, pero era poderosa, y si jugaba bien sus cartas, podía inclinar la balanza a su favor. Ese día, la matriarca declaró públicamente que Isaac sería criado bajo su tutela directa, en los jardines interiores del templo, alejándolo de la influencia de aquellos que habían intentado envenenarlo. Lo presentó como un acto de protección y honra hacia el candidato a santo de su linaje. El obispo no pudo ocultar su molestia. Sus intentos de objetar fueron rápidamente silenciados por Alexander, quien aprobó la medida con gusto. Y así, sin que lo supieran, el juego de poder acababa de cambiar. Isaac, el rey demonio renacido, acababa de dar su primer gran paso hacia la recuperación de su destino. Durante los meses que siguieron, Isaac fue criado bajo la estricta vigilancia de la matriarca Esoa, en uno de los jardines más custodiados del templo. Rodeado de lujos, atención y silencio estratégico, el pequeño rey demonio
Aprovechó cada segundo para perfeccionar su control sobre el maná blanco y resistir la corrupción latente del veneno demoníaco. Mientras todos pensaban que simplemente era un prodigio bendecido por la divinidad, Isaac se estaba convirtiendo en una tormenta que nadie podría detener. El emperador Alexander, encantado con los avances del niño, comenzó a verlo como una pieza clave para el futuro del imperio. El viejo obispo, por su parte, se consumía en paranoia. Había perdido terreno, prestigio y control. Su única carta era el cardenal Barret, una figura oscura que operaba desde las sombras del Vaticano, donde las verdaderas intrigas del poder tomaban forma. El cardenal Barret, al enterarse de que el niño seguía vivo y cada vez más fuerte, tomó una decisión drástica. Movilizó a sus agentes secretos, activó cultos olvidados y desató un plan devastador para exterminar al niño milagro, que para él era el mismísimo anticristo disfrazado de santo, una amenaza directa al trono de Dios. Pero lo que Barret no sabía era que Isaac lo estaba esperando, porque a esa altura el niño ya había logrado recuperar fragmentos de su antigua alma. Ya podía manipular la energía a su alrededor, controlar mentes débiles con tan solo una mirada y susurrar palabras en lenguas muertas que hacían temblar a los mismos ángeles. Y entonces la noche cayó. Una sombra invadió el templo, la luna se tiñó de rojo, y los seguidores del cardenal atacaron. Sin embargo, en medio del caos, una figura diminuta se alzó entre los escombros. Isaac, apenas con 1 año de edad física, se puso de pie por primera vez frente a sus enemigos. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Su voz, apenas audible, retumbó como un trueno. ¿Te imaginas lo que pasará cuando este niño crezca? Déjamelo en los comentarios. ¿Aliado o amenaza divina? ¿Salvador o destructor? Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte para más relatos como este y activar la campanita para que no te pierdas nada. Porque aquí, las historias no solo se cuentan, se viven. Nos vemos en el próximo video